estrecha colaboración, aunque disfrazada por una retórica anticomunista, tuvo consecuencias devastadoras para los pueblos latinoamericanos, que sufrieron distorsiones del poder y la destrucción de las libertades civiles. La población vivió bajo un régimen de miedo en el que cualquiera podía convertirse en objetivo de persecución política sin ninguna garantía de justicia o libertad. El impacto de estas acciones reverberaría durante décadas, generando desconfianza en las instituciones, debilitando la sociedad civil y dejando un legado de dolor que aún resuena en la memoria colectiva de América Latina. A pesar de la represión y el terror, la resistencia a la Operación Cóndor nunca cesó. Organizaciones de derechos humanos comenzaron a documentar los crímenes cometidos por los regímenes, aunque muchos de estos informes fueron ignorados o silenciados por gobiernos aliados a los militares. En varios países, exiliados y grupos clandestinos se unieron para denunciar las atrocidades y garantizar que las víctimas de la operación no fueran olvidadas. Durante los años 80, la presión internacional comenzó a aumentar. La creación de organizaciones como Amnistía Internacional y la actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ayudaron a arrojar luz sobre las prácticas inhumanas que estaban ocurriendo en América Latina. Aunque la resistencia interna fue aplastada con violencia, la movilización global por la justicia nunca dejó de existir. La lucha de las familias de los desaparecidos, que se reunían en plazas y calles, se convirtió en un símbolo de coraje y esperanza. El movimiento de las Madres de Plaza de Mayo, en Argentina, por ejemplo, denunció públicamente la desaparición de sus hijos e hijas, convirtiéndose en un ícono internacional de la resistencia. Con el fin de las dictaduras militares en América Latina, ocurrido durante las décadas de 1980 y 1990, los países que habían sido escenario de regímenes autoritarios comenzaron a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, esta transición hacia la democracia no fue un proceso simple ni inmediato. Las cicatrices dejadas por las operaciones de represión, como la Operación Cóndor, eran profundas, y la lucha por la justicia para las víctimas de las dictaduras se convirtió en una batalla compleja y en muchos casos dolorosa. Aunque las dictaduras militares perdieron el poder, los gobiernos democráticos que surgieron tras los periodos de represión se enfrentaron a una realidad difícil de administrar. Muchos de los responsables de crímenes como torturas, asesinatos y desapariciones forzadas continuaron ocupando posiciones de influencia y poder, tanto en el ámbito militar como en el civil. Algunos estaban protegidos por amnistías o leyes de impunidad implementadas para garantizar una transición pacífica tras la caída de los regímenes militares, una estrategia destinada a evitar confrontaciones violentas y facilitar el proceso de reconciliación nacional. Sin embargo, estas medidas también permitieron que los criminales de Estado permanecieran impunes durante años, sin que sus actos fueran juzgados ni castigados. La transición democrática estuvo marcada por tensiones políticas, ya que los nuevos gobiernos en muchos casos no estaban dispuestos a confrontar abiertamente a sus antiguos aliados militares, especialmente en países como Argentina y Brasil, donde los militares aún ejercían una considerable influencia sobre el escenario político. Además, muchos civiles, incluidas las familias de las víctimas de la represión, enfrentaron grandes dificultades para obtener justicia. La memoria de las víctimas fue ignorada durante mucho tiempo,
y los movimientos de derechos humanos y los familiares de los desaparecidos se vieron obligados a enfrentarse a un sistema que en gran medida deseaba seguir adelante sin reabrir los traumas del pasado. No obstante, el creciente movimiento por la memoria histórica y las presiones internas e internacionales comenzaron finalmente a generar cambios significativos. A lo largo de las décadas siguientes, se establecieron comisiones de la verdad en diversos países, como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas en Argentina, y los procesos judiciales comenzaron a reactivarse de manera gradual. Los tribunales empezaron a investigar y juzgar los crímenes cometidos durante las dictaduras, aunque la impunidad siguió siendo una realidad en muchos casos. En algunos países, como Argentina, se produjeron avances notables, con expresidentes, oficiales militares y otros responsables siendo finalmente procesados y llevados ante la justicia. Verdades ocultas comenzaron a salir a la luz, y las familias de las víctimas de desapariciones forzadas y tortura empezaron por fin a obtener respuestas sobre el destino de sus seres queridos. Sin embargo, la búsqueda de justicia nunca fue unánime, y muchos países, especialmente en un contexto de creciente polarización política, enfrentaron dificultades para lidiar con los legados de sus dictaduras, existiendo aún espacios públicos de negación de la violencia cometida. Aunque los procesos judiciales avanzaron en algunas naciones, las consecuencias del legado de la Operación Cóndor siguen siendo, en cierto modo, palpables en América Latina. Muchos países que anteriormente estuvieron profundamente comprometidos con la Guerra Fría y con regímenes militares, continúan lidiando con las secuelas de ese período turbulento, intentando comprender cómo la justicia y la verdad pueden restablecerse para recuperar la confianza del pueblo en las instituciones democráticas. La justicia fue lenta, pero con el tiempo comenzaron a surgir pruebas sobre los crímenes cometidos. En los años 2000, los esfuerzos por exhumar a los muertos, identificar a los desaparecidos y responsabilizar a los torturadores cobraron fuerza, especialmente en Brasil, Argentina y Chile. Aunque muchas víctimas nunca recibieron un reconocimiento formal, el trabajo de las comisiones de la verdad y de los tribunales ayudó a revelar la magnitud de los abusos. Hoy, la memoria de la Operación Cóndor sigue viva, con muchas víctimas que aún luchan por justicia. La Operación Cóndor dejó un legado profundo y duradero de trauma, pero también una lección fundamental sobre los peligros del autoritarismo, la represión y la violencia estatal. La historia de la Operación Cóndor no es solo un capítulo oscuro del pasado, sino una advertencia para que las futuras generaciones recuerden las atrocidades cometidas en nombre de la seguridad y el orden, y el valor irrenunciable de la libertad y los derechos humanos. Durante décadas, Colombia vivió una guerra que rara vez siguió reglas claras o fronteras bien definidas. Oficialmente, el conflicto era presentado como un enfrentamiento directo entre el Estado y grupos guerrilleros insurgentes, enmarcado en discursos de seguridad nacional, lucha contra el terrorismo y defensa del orden institucional. Sin embargo, esa narrativa pública ocultaba una realidad mucho más compleja. En la práctica, la guerra se desarrollaba en capas invisibles, sostenidas por operaciones secretas, acuerdos no documentados y acciones clandestinas que moldeaban silenciosamente el destino del país. Estas capas ocultas incluían redes de inteligencia paralelas, alianzas temporales, infiltraciones estratégicas y decisiones tomadas fuera de cualquier escrutinio público. Mientras los comunicados oficiales hablaban de victorias militares y avances territoriales, entre bastidores se negociaban ceses al fuego informales, intercambios de información y permisos tácitos para la actuación de fuerzas que oficialmente no existían.
El conflicto, por lo tanto, no se libraba únicamente con armas, sino con información, silencio y negación, creando una guerra en la que lo no dicho tenía tanto peso como lo que era anunciado. En este escenario, regiones enteras del país se convirtieron en espacios ambiguos, donde la presencia del Estado era intermitente y con frecuencia sustituida por estructuras de poder informales. Las comunidades rurales aprendieron a convivir con múltiples autoridades, adaptándose a reglas que cambiaban según quién controlara el territorio en cada momento. La violencia, aunque constante, no siempre era visible, ya que muchas de las decisiones más determinantes ocurrían lejos de los combates, en oficinas cerradas, informes confidenciales y operaciones que jamás ingresaron en los registros oficiales. Mientras las ciudades crecían, los centros financieros se modernizaban y las exportaciones alcanzaban cifras récord, proyectando hacia el exterior la imagen de un país en desarrollo y de estabilidad creciente. Vastas regiones rurales permanecían bajo el control de fuerzas armadas irregulares. En estas zonas, la presencia del gobierno era intermitente o meramente simbólica, limitada a puestos administrativos esporádicos, promesas políticas y operaciones militares puntuales que rara vez se traducían en un control efectivo del territorio. La distancia entre el Estado y estas comunidades no era solo geográfica, sino estructural, marcada por décadas de abandono institucional y ausencia de servicios básicos. En este contexto, la guerra asumía una forma menos visible y más profunda. No se limitaba al enfrentamiento armado, sino que se extendía al campo informacional, político y psicológico, donde narrativas competidoras disputaban legitimidad y lealtad. La circulación de rumores, el control del miedo y la manipulación de la percepción colectiva se convirtieron en armas tan decisivas como los fusiles y los explosivos. Lejos de los ojos del público urbano y de la cobertura inmediata de los medios, esta guerra silenciosa moldeaba comportamientos, determinaba alianzas y mantenía el conflicto activo incluso en los periodos en que los combates disminuían, consolidando un estado permanente de tensión invisible. Grupos guerrilleros como las FARC y el ELN no se sostuvieron únicamente por la fuerza de la ideología o por el discurso revolucionario que presentaban, sino principalmente por su capacidad de controlar rutas estratégicas, poblaciones locales y economías regionales enteras. Este control no era improvisado, sino construido a lo largo de años mediante una presencia constante en el territorio, un conocimiento profundo de la geografía y la explotación de los vacíos dejados por el Estado. Caminos secundarios, ríos, senderos en la selva y corredores de abastecimiento se convirtieron en elementos centrales de una logística silenciosa que garantizaba movilidad, financiamiento y ventaja táctica. Las operaciones eran planificadas con precisión, combinando acciones militares puntuales con infiltración social e inteligencia comunitaria. La guerrilla comprendía que ganar batallas aisladas no era suficiente para sostener el conflicto. Era necesario moldear el entorno humano a su alrededor. Líderes comunitarios, comerciantes y familias enteras eran observados, influenciados o cooptados, creando redes de información que anticipaban los movimientos de las fuerzas estatales. De este modo, la guerra se transformaba en un sistema continuo de vigilancia y adaptación, donde cada aldea funcionaba como un sensor estratégico y cada desplazamiento era calculado para mantener el equilibrio entre visibilidad y supervivencia. Los informantes eran reclutados en los poblados de forma gradual y casi imperceptible, muchas veces integrados en la rutina local antes incluso de ser reconocidos como piezas de inteligencia.
Las decisiones estratégicas se tomaban a partir de mapas invisibles, construidos no en papel ni por satélite, sino en la memoria colectiva de senderos, hábitos, horarios y patrones de circulación de las comunidades. El conocimiento íntimo del terreno, adquirido a lo largo de años de convivencia forzada o consentida, superaba con frecuencia cualquier tecnología estatal disponible, permitiendo a la guerrilla anticipar movimientos, desaparecer antes de las ofensivas y reaparecer en regiones consideradas seguras por el gobierno. Al mismo tiempo, estos grupos desarrollaron estructuras paralelas de gobierno que llenaban el vacío institucional dejado por el Estado. Se cobraban impuestos en forma de contribuciones obligatorias. Los conflictos locales eran juzgados por tribunales informales y la protección armada se ofrecía como moneda de cambio por obediencia y silencio. Esta administración alternativa no buscaba únicamente el control militar, sino también la legitimidad social, creando una zona gris donde la autoridad estatal se diluía y la población pasaba a reconocer múltiples centros de poder. En este entorno ambiguo, la distinción entre coerción y consenso se volvía cada vez más difusa, consolidando un sistema en el que la presencia del Estado no solo era débil, sino cuestionada en su propia función. Ante la dificultad de enfrentar a la guerrilla en campo abierto, especialmente en regiones donde el terreno favorecía la movilidad irregular y la población local no reconocía la autoridad estatal, el gobierno colombiano comenzó a invertir de manera creciente en operaciones secretas de inteligencia y contrainsurgencia. La lógica de estas acciones partía del entendimiento de que el conflicto no podía ganarse únicamente mediante enfrentamientos directos, sino que exigía el debilitamiento gradual de las estructuras invisibles que sostenían a los grupos armados. Así, la guerra pasó a librarse en los bastidores, donde la información, el sigilo y la negación se convirtieron en elementos centrales de la estrategia oficial. Unidades especiales fueron entrenadas para operar sin identificación formal, actuando fuera de la cadena tradicional de visibilidad institucional. Los documentos eran clasificados durante décadas. Los informes circulaban en círculos restringidos y las misiones se ejecutaban sin registro público, creando una capa de acciones que no aparecían en los balances oficiales del conflicto. Estas operaciones buscaban mapear redes, interrumpir flujos logísticos y generar inestabilidad interna en los grupos insurgentes al tiempo que preservaban la posibilidad de negación política. De este modo, el Estado ampliaba su capacidad de acción, pero también profundizaba una dinámica en la que decisiones cruciales se tomaban lejos del debate público, reforzando el carácter silencioso y ambiguo de la guerra colombiana. La cooperación internacional, especialmente con agencias extranjeras, amplió de manera significativa la capacidad de vigilancia y recolección de datos del Estado colombiano. Este apoyo proporcionó acceso a tecnologías avanzadas, métodos de análisis y flujos de información que antes estaban fuera del alcance de las instituciones nacionales. Sin embargo, esta asociación también profundizó la dependencia de estrategias concebidas y ejecutadas fuera del debate democrático interno, muchas veces guiadas por intereses geopolíticos más amplios que por la realidad social del conflicto colombiano. Las decisiones estratégicas comenzaron a ser influenciadas por informes confidenciales y agendas externas, alejando aún más estas operaciones del control público. Muchas de estas acciones tenían como objetivo desarticular liderazgos considerados centrales para la continuidad de la guerrilla, debilitar las cadenas logísticas y provocar rupturas internas dentro de los grupos armados. En lugar de enfrentamientos directos, se buscaba generar desgaste, sospecha y fragmentación, sembrando desconfianza dentro de las propias filas insurgentes.
Este enfoque silencioso pretendía erosionar la cohesión organizativa de la guerrilla, volviéndola menos predecible y más vulnerable a divisiones internas. Aunque eficaz en determinados momentos, esta estrategia reforzó un modelo de guerra invisible, en el que los resultados eran difíciles de medir y cuyas consecuencias políticas y sociales solo se harían plenamente visibles años después. Con el avance de las operaciones secretas, la línea que separaba la acción estatal legítima del abuso de poder se volvió cada vez más tenue y difícil de definir. Prácticas inicialmente justificadas como medidas excepcionales de seguridad pasaron a integrar la rutina del conflicto, creando un entorno en el que la legalidad era frecuentemente flexibilizada en nombre de la eficacia. Casos de infiltración profunda, ejecuciones extrajudiciales y cooperación indirecta con grupos paramilitares surgieron como síntomas de una estrategia que priorizaba resultados inmediatos, pero que ponía en riesgo los propios fundamentos del Estado de Derecho. Estos episodios plantearon cuestionamientos profundos sobre el costo real de la seguridad y sobre quién, en última instancia, asumía sus consecuencias. En nombre de la estabilidad y la preservación del orden institucional, decisiones estratégicas se tomaban lejos de cualquier control público o debate democrático. Los informes oficiales, cuidadosamente redactados, presentaban una versión simplificada y muchas veces higienizada de la realidad, omitiendo zonas grises, responsabilidades compartidas e impactos colaterales sobre la población civil. La distancia entre el discurso estatal y la experiencia vivida en el territorio amplió la desconfianza y debilitó la credibilidad de las instituciones, especialmente en las regiones más afectadas por el conflicto. Para muchos civiles, la violencia dejó de tener un rostro claramente identificable. Guerrilleros, paramilitares y fuerzas asociadas al Estado operaban en la sombra, utilizando métodos similares y dejando rastros difíciles de atribuir. El miedo dejó de dirigirse a un enemigo específico y se transformó en una condición permanente de la vida cotidiana, donde el origen de la amenaza importaba menos que su imprevisibilidad. En este escenario, la guerra dejaba de ser solo un enfrentamiento entre bandos definidos y pasaba a manifestarse como una presencia difusa, silenciosa y constante, erosionando lentamente la confianza social e institucional. Con los acuerdos de paz y la apertura gradual de archivos que antes permanecían bajo secreto, parte de esta historia comenzó a emerger, revelando un conflicto mucho más complejo, fragmentado y contradictorio de lo que el discurso oficial había sugerido durante décadas. Testimonios, documentos e investigaciones independientes comenzaron a exponer capas ocultas de la guerra, sacando a la luz decisiones tomadas lejos de la mirada pública y estrategias que nunca habían sido reconocidas formalmente. Este proceso de revelación no solo reescribió la narrativa del conflicto, sino que también expuso las tensiones internas de un Estado que necesitó operar en los márgenes de la legalidad para sobrevivir. Las operaciones secretas en Colombia contribuyeron a debilitar estructuras armadas, desarticular liderazgos y reducir la capacidad operativa de grupos insurgentes en momentos decisivos. Sin embargo, ese mismo esfuerzo dejó cicatrices profundas en las instituciones, alimentó la desconfianza social y comprometió la credibilidad de los mecanismos democráticos. El legado de estas acciones no se mide únicamente en victorias estratégicas, sino también en el impacto duradero sobre las comunidades afectadas, en la dificultad de establecer responsabilidades y en el trauma colectivo de una violencia que rara vez fue plenamente reconocida. Entre la guerrilla y el gobierno, el verdadero campo de batalla siempre fue invisible.
se estableció en los bastidores del poder, en los informes confidenciales, en las alianzas silenciosas y en las decisiones tomadas sin registro público. Fue en ese espacio oculto donde se moldeó gran parte del presente colombiano, y es a partir de él que continúan surgiendo los dilemas que influyen en el futuro del país. La guerra, incluso cuando se declara oficialmente concluida, permanece viva en las estructuras que creó, en las verdades que aún resisten salir a la luz y en las decisiones que continúan resonando mucho más allá del silencio de los archivos.